Muy buenos días, Dios les bendiga. Un gusto saludarles nuevamente aquí en este canal de compartir su palabra. Y bueno, pues vamos a iniciar compartiendo esta palabra. Vamos a iniciar orando para que Dios nos esté guiando no solo en este momento, sino en todo momento de nuestras vidas. Vamos a pedirle que de acuerdo a su voluntad Él nos vaya guiando para cumplirla, para poder compartir también nosotros a su vez y llevarnos a todos a un buen lugar, a quienes estén en estas iglesias de la prosperidad que huyan de ahí, que puedan ir a otro lugar por lo mismo. Muchas veces les enseñan en este tipo de lugares que pues que hay que conformarnos porque ahí nos tocó y que no hay que estar como niños yendo de un lugar a otro, o que algún día todas las cosas van a cambiar. Muchas veces les dicen rebeldes para que no se salgan y se sigan conformando con esa doctrina. Pero bueno, que Dios haga de sus maravillas en todas las personas que se encuentran en esos lugares, incluso quienes los fundan, quienes predican ahí, quienes viven en el servicio de esos lugares. Vamos a orar para que pues Dios nos vaya guiando y nos vaya impulsando para que sigamos también trabajando nosotros a su vez y podamos servirle para que muchas personas lleguen a este tipo de lugares donde se enseña realmente la palabra. Padre, te damos muchas gracias por este día, por un día más, por una semana más aquí compartiendo la palabra de Dios. Te damos muchas gracias porque con amor nos guías, con amor nos corriges, aunque a veces pueda parecer que es algo malo lo que nos pasa, pero estamos dentro de tu soberanía, estamos dentro de tu tranquilidad que nos otorgas, estamos siendo guiados en todo momento. Te damos gracias por esa guía. Muchas gracias por ayudarnos también. Gracias por guiarnos hasta aquí, por siempre conducirnos con amor a esos lugares donde nos has llevado. Te ruego, Padre, que sigamos siendo hacedores de la palabra, que no sigamos ya practicando los pecados que muchas veces en tu palabra describe que hay que dejar, que hay muchas advertencias y que la gente hace caso omiso y muchas veces nos incluimos a nosotros. Hay veces que hacemos cosas indebidas o dejamos de hacer cosas que a ti te agradan. Enséñanos a regresar a este primer amor que nos has guiado en un principio, que no abandonemos tus caminos, que nos arrepintamos para que seamos obedientes, porque como tu palabra lo dice, el que obedece le va bien. Y enséñanos a ser obedientes, que vayas guiando siempre a las personas a ti, a valorarte por quien eres y no por lo que haces, necesariamente no, que sea por amor y no por interés.
Te pido que ayudes a entender a todas las personas y que tanto niños como grandes crean en ti. Convierte su corazón de piedra en un corazón de carne, donde escribas tu palabra y en su mente también, para que seas tú nuestro Dios y seamos tu pueblo. Gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Jeremías 14, porque vamos a seguir analizando esta palabra que en un principio ha sido para el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Es la profecía de cómo iban a ser juzgados por haber dejado a Dios. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo de muchos países que permiten cosas ajenas a lo que es la fe a Dios, censuran a Dios también. Tenemos países donde se practican cosas indebidas y no es producto de la casualidad que estos países se encuentren con muchos problemas, desde la economía hasta pues fenómenos naturales, pandemias, catástrofes. O sea, es una gran cantidad de situaciones que podemos y tenemos una evidencia de que aquellos países que han abandonado a Dios han tenido consecuencias muy graves. Así que vámonos a Jeremías 14 para conocer también y seguir conociendo cómo hacemos las cosas ahora y cómo las hacían también en ese momento antes de esa conquista que sufrieron, por ejemplo, en Judá a mano de los de Babilonia. Todo lo que hacían y que en esta época se sigue haciendo, que podrá ser incluso considerado una señal de que pues otra vez todo esto tiene que cambiar de alguna manera. Y está hablando en este capítulo de una sequía. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo no solo de sequía, sino de la falta de provisión de Dios que ha tenido, incluso por ese pueblo escogido que en algún momento estaba alabándolo, que en algún momento le seguía. Han abandonado sus caminos. Y aquí tenemos que pensar qué caminos de Dios hemos abandonado. Como siempre, un servidor no se dedica a juzgar en ese sentido. Sí podemos juzgar, pero no en el sentido de juzgar a los demás, sino a nosotros. Así que desde un servidor también se tiene que juzgar a sí mismo en este caso, diciendo qué caminos hemos abandonado. Antes, ¿qué hacíamos por Dios que ahora no?
no llevamos a la práctica. Antes, como estábamos haciendo las cosas para que pues sintiéramos ese gozo del Espíritu Santo que provoca en los corazones, esas lágrimas que salían, pero con una finalidad buena, que era pues agradecer, sentir esa tranquilidad que brinda pues Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué caminos hemos dejado? ¿Qué caminos hemos abandonado y por qué ha sido de esa manera? Y continuando con el versículo 5 dice: aún las siervas en los campos parlan y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el vientre como chacales. Sus ojos ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. Rebeliones, algo que siempre ha causado mucho daño en las personas que lo cometen. Es muy difícil esta parte de las rebeliones porque nosotros tenemos simplemente, por ser humanos, en nuestro ser un cuerpo corruptible, un cuerpo que conduce al pecado, pues podemos pensar en la rebeldía. Ya hemos visto anteriormente que el ser humano es rebelde por naturaleza, rebelde desde quien esté a la cabeza del país, pues se critica, pero nosotros ¿qué hemos hecho? En primera, ¿qué hemos hecho por el país para sentirnos con la tranquilidad de poder criticar a los demás? Y en segunda, ¿cómo lo hacemos para entender ese tipo de funciones? Porque nosotros pensamos que simplemente se llega a un lugar, se dan instrucciones y todo se tiene que hacer, pero no contemplamos esa cantidad de problemas, de imprevistos, esa cantidad de situaciones que se salen de las manos, se salen de control, y todas las responsabilidades, todo lo que pues se tiene que responder prácticamente. No tomamos en cuenta eso al principio y es muy fácil juzgar en este caso. Pero bueno, pues tenemos que dejar de ser rebeldes y también tenemos que pedir a Dios, si nuestro corazón está dispuesto a obedecer, que la autoridad haga las cosas correctamente. Porque ¿de qué sirve? Por ejemplo, si en una empresa se trabaja para un jefe que trata mal, un jefe que castiga, que tiene la corrupción por bandera, entonces tampoco tenemos que estar sujetos a ese tipo de autoridades. Hay que recordar que debemos de tener una mediación. Sí tenemos que sujetarnos a las autoridades, pero cuando se solicita que hagamos algo que no es bíblico, también tenemos que darle prioridad a Dios, a su palabra, antes que a lo que digan las personas, porque al final las personas, mientras más se complacen, van a querer seguir siendo complacidas, y mientras más sea
Una persona complacida en el momento en el que no podamos va a sentir que le salimos debiendo, se van a decepcionar, van a criticar, van a decir muchas cosas. Entonces, pues esto de la rebeldía es algo muy difícil, pero tenemos que ser obedientes a Dios, primeramente a su palabra y después también a las autoridades que Dios ha puesto para nosotros. Es de su voluntad ponernos a diferentes tipos de autoridades, muchas veces para que aprendamos cosas de ellos, cosas que a través de la palabra podemos aterrizar y bueno, pues saber por qué este tipo de situaciones y en general toda situación sucede en nuestras vidas. Pero esta cuestión de la rebeldía hay que tratarla con cuidado. Si tu autoridad no te ha hecho algo que amerite que tengas coraje contra él, bueno, pues entonces no vale la pena que lo sigas teniendo. Y si tu autoridad te hizo algo que amerite que tengas coraje contra esa persona, perdónalo. Si tienes oportunidad y confianza, habla de la palabra. Si ves que es algo muy difícil, intenta cambiar a un lugar. Yo sé que no es fácil, yo sé que hay veces que se construyen los empleos que se estabilizan y que llegan las autoridades y los complican y tenemos que vivir incluso toda una vida ahí mismo. Pero pues hay que estar orando, que es lo importante. Versículo 8. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminantes que se retiran para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Qué triste que como seres humanos tengamos que estar sufriendo para pedir otra vez el favor de Dios, para pedir que nos siga amparando y por las buenas luego no obedecemos. Es algo muy triste. 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. En este caso y en este contexto, Dios le dice al profeta Jeremías que ni ore por ellos, porque ya tenía determinado un juicio para esas personas. No queremos llegar a ese punto. Hay que hacer reflexión de todo lo malo que hemos podido realizar. Y para aquellas personas que no les gusta que les recuerden que son pecadoras, déjenme decirles, todos somos pecadores. Si alguien dice que no es pecador, no está tampoco dándole ese lugar a Cristo que murió por nuestros pecados y que seguimos pecando. Entonces no hagamos pensar que Cristo es mentiroso diciendo que no estamos pecando, porque todo el tiempo lo hacemos, en todo momento, en todos los lugares. Así que no nos engañemos. Para quienes no les gusta escuchar que son personas pecadoras, todos hacemos cosas dañinas o no hacemos cosas de bien que están en nuestras manos, esa posibilidad. No queremos llegar a ese punto,
No queremos llegar al punto en el que nos digan que nos va a tocar el juicio, o que estemos nosotros percibiendo que Dios nos está juzgando de alguna manera. No queremos llegar a ese punto. Yo dije en el 13: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Aquí tenemos un falso profeta diciendo que todo iba a estar bonito, que sigan así, que Israel estaba por buen camino, así como iban, con sus pecados, sus delitos, sus maldades, y que iba a haber paz en la tierra. Cualquier profeta que diga que va a haber paz en la tierra, de estos profetas modernos, que estamos bien, que no necesitamos cambiar ni arrepentirnos de nuestros caminos, bueno, pues ya sabemos que no es de Dios, y su palabra no viene de la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado con estos profetas modernos, con estos profetas que dicen que todo está bien, que va a venir cosas mejores, porque sabemos que no es así, porque estarían en contra de la palabra y bueno, señalando que poco a poco las personas van a ir teniendo pues gestos de más maldad, y eso va a ser global en todo el mundo. Entonces vamos al versículo 14, perdón. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón nos profetizan. Cuando profetizan este tipo de cosas, no es de Dios, es de ellos, es de su carnalidad, es para ser aplaudidos, para ser portadores de buenas noticias que nunca pasarán, pero de Dios no son. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada, y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas, y sobre ellos derramaré la maldad. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta palabra que dice que no es cierto que vendrán cosas mejores. Hay que seguir en pie. Dios está con nosotros. Obviamente hay que caminar de su mano para que esté con nosotros. No está con cualquier persona. No está con los que hacen maldades, dicen cosas indebidas. No está con las personas chismosas. No está con las personas que cometen delitos, que hablan estas cosas que no son las adecuadas, no hablan para edificar. Entonces hay que buscar a Dios en todos estos caminos para caminar con Él y tener esa fortaleza que Él nos brinda de acuerdo a su voluntad. Les dirás
pues esta palabra, derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen, porque de gran quebrantamiento es quebrantada la Virgen, hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra y no entendieron. Si tienes en tu corazón a Dios, debes de dar precaución también a las personas que están a tu alrededor, que están haciendo maldades. Habla con la palabra, háblales a ellos con la palabra de Dios, haciéndoles saber que a eso a Dios no le agrada, que reconsideren ese camino, que busquen el camino de Dios, que busquen el reino de Dios y su justicia, para que todo lo demás sea dado por añadidura de acuerdo a su voluntad. 19. Has desechado enteramente a Judá, has aborrecido tu alma a Sión, porque nos hiciste herir sin que haya remedio. Esperamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover, y darán los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Dios nos da la lluvia, Dios nos da el alimento, Dios nos da la posibilidad, Dios nos da la bendición de ver la luz del sol un día más, de reír un día más, nos da el trabajo, nos da la tranquilidad mental que hemos tenido en varias ocasiones esperando que sea así. Dios nos da la posibilidad de convivir con nuestros seres queridos. ¿Por qué pedírsela a los ídolos? Esos ídolos que veneran en algunas iglesias, esos ídolos que nos hacemos y que nos distraen de Dios, como lo habíamos dicho. ¿Por qué dar por segura la bendición de Dios? Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, seamos como seamos. ¿Por qué pensar que Dios nos va a bendecir si lo abandonamos, si abandonamos sus caminos? Aquí tenemos la evidencia de que no hubo lluvia, problemas con la sequía, y sabemos qué tan drástico es todo este tipo de acciones. No hay que dar por segura la bendición de Dios, sobre todo cuando estamos caminando en pecado, en desobediencia, cuando estamos haciendo maldades, porque de Dios vienen todas estas cosas, tanto lo bueno como lo malo para quienes se dedican a hacer cosas apartadas del camino de Dios, y lo bueno para quienes hacen su palabra, su voluntad, lo bueno para quienes hacen, por ejemplo, lo que Dios dice que se tiene que realizar para los hijos suyos. Hay que dejar nuestros caminos, hay que tomar los caminos de Dios, hay que con nuestras acciones también mostrar que lo amamos, porque recuerden que la palabra de Dios se tiene que poner en práctica, y como Cristo señala, si nosotros lo amamos, vamos a poner en práctica esa palabra, vamos a ser hacedores de la misma. Así que hay que poner manos a la obra y realizar este tipo de acciones que Dios requiere de nosotros y que las tenemos aquí en la misma palabra. No es
no hay que estar escuchando estas profecías modernas porque ya tenemos todo lo que necesitamos en la palabra. No hay que estar pensando que nuestros sueños son premoniciones o cosas que tenemos que hacer o darle significados con que Dios nos los está diciendo, porque ya habíamos recordado que Él dice, Él puede hacer lo que Él quiera, incluso hasta hablar en sueños, pero ¿realmente somos merecedores de algo así? ¿Realmente tenemos la constancia de que es un sueño que Dios puso en nosotros para este tipo de cuestiones? Si es algo que la iglesia no sabía, alguien que sueña una cosa, si es algo que la iglesia no sabía, entonces estamos añadiéndole la palabra de Dios y le estamos desacreditando con la perfección que Dios nos ha dado esta palabra. Estamos diciendo que la palabra de Dios está incompleta. Y si alguien sueña algo que viene de acuerdo a la palabra de Dios y lo cuenta como profecía, entonces, pues si ya viene la palabra de Dios, ¿para qué sería necesario que alguien lo soñara? Pero bueno, pues hay que reflexionar todo esto y hay que luchar en oración, en ayuno, en lo que Dios ponga en nuestro corazón para deshacernos de esos caminos nuestros y optar por los caminos que Dios nos ha establecido para que sigamos. Vamos a orar para concluir. Te damos muchas gracias, Padre, por este día, por este momento, por esta palabra que has puesto en nuestros corazones. Te damos muchas gracias por permitirnos estar nuevamente aquí, compartiendo tu palabra. Muchas gracias por permitirnos conocerte desde el inicio de todo esto. Gracias por conducirnos a ti, porque nos has guiado para trabajar en tu servicio. Te ruego que bendigas a todas aquellas personas que trabajan para ti, que no nos desviemos ni en nuestras acciones diarias, ni en lo que has determinado que enseñemos. Danos sabiduría para hacer tu voluntad, para enseñar de acuerdo a lo que tú has determinado, al pie de la letra, trabajar para ti. Asimismo te pido que nos libres de nuestros enemigos y de esos enemigos que están en contra tuya, pero que van contra nosotros porque creen que cuando nos dañan están dañándote a ti, pero no es así. Te ruego que nos brindes ese autocontrol para no caer en el pecado, que nos guíes cuando vayamos a hacer algo malo, a decirlo, a pensarlo incluso, para dejarlo de hacer, que no caigamos en tentación, porque las tentaciones van a estar ahí, pero ¿qué tanto vamos a estar cayendo en ellas? Es la pregunta. Que no estemos cayendo en las tentaciones de ningún tipo. Tú sabes de dónde batallamos, nosotros también podemos saberlo, pero hay veces que no tenemos esa revelación y siempre te ruego que reveles nuestros pecados que son ocultos, que dejemos de hacer cosas indebidas, que nos sigas guiando, que quien te busque te encuentre, porque hay veces que encuentran lugares de prosperidad o de falsa doctrina, quienes estén predicando en esos lugares y quienes les guste escuchar esas prédicas. Toca su corazón, guíalos a ti, dales arrepentimiento, que dejen de hacer estas cosas, que dejen todos
estas necedades de sentirse sabios en su propia opinión, que les dé sabiduría conforme a tu palabra y que dejen de ser necios creyendo que sus caminos son correctos, como en un tiempo la tribu de Judá ha pensado, e incluso la mayoría de ellos se encuentran en este tipo de errores. Te ruego también que les des salud a todas las personas, cuidado, protección, pero de acuerdo a tu voluntad, y quienes no creen en ti, quienes no creen de corazón, no siguen tus caminos, guíalos, que tomen su cruz, que se arrepientan de todos sus pecados y cada uno de ellos, y que te sigan y que todo lo demás sea dado por añadidura, que no les falte nada, que se encuentren con esa seguridad, que a niños y a grandes toques en su corazón para que se sientan bien, se sientan en tranquilidad contigo, que se sientan con la paz verdadera que es la tuya. Te damos gracias por todo y por todo lo que aprendimos, por todo lo que realizas, por todas las personas que están a nuestro alrededor, que sean buenas, sean malas, buenas entre comillas, nos enseñan cada vez más a acercarnos a ti. Te damos gracias por nuestros seres queridos, por alimentarnos un día más y por protegernos de todo mal. Gracias por todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde, y si es su voluntad, la próxima semana aquí estaremos. Bendiciones.